nosotros. Gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos regala de poder estar aquí, un grupo de sus hijos estudiando y siguiendo con el estudio de Marcos. Gracias a nuestro hermano Manuel por la oportunidad que me da de poder compartir un poco del libro de Marcos. Voy a quitar un poco la cámara para que pues no haya, para que el internet pues no vaya a afectar. Bien, como seguimos con el libro de Marcos, estamos en el capítulo 7. En la lección anterior habíamos visto que Jesús, pues los escribas y fariseos comienzan a acusarle de que sus discípulos no se lavan las manos, no comen con las manos limpias, violando así el mandamiento, la tradición de los ancianos. Jesús le hace ver la hipocresía de ellos, porque ellos estaban más preocupados por mandamientos de hombres que por lo que realmente importaba, como eran los mandamientos de Dios, cómo ellos violaban los mandamientos de Dios por las tradiciones. Marcos 7, versículo 14 al 23, Jesús sigue con el mismo tema. Jesús sigue con el mismo tema en cuanto a lavar las manos y comer con las manos sucias no contamina al hombre. Jesús sigue con el mismo tema, pero ahora, ¿verdad? Jesús sigue con el mismo tema que ha discutido con los escribas y fariseos en los versículos anteriores, del 1 al 13, como habíamos visto en la lección anterior. Él sigue con este tema, pero ahora se dirige a la multitud. Ya los escribas y fariseos posiblemente ya se habían ido, no pudieron refutar lo que Jesús les hizo ver, que ellos estaban siendo hipócritas, violando los mandamientos de Dios con mandamientos de hombre. Ahora Jesús se dirige a la multitud. Si ustedes ven, hermanos, en las traducciones que nosotros tenemos, se hace una división, pero realmente no debería de haber esa división, porque es el mismo tema. Es el mismo tema que Jesús está aclarando y ahora está con la multitud. En el capítulo 7, versículo 14, dice nuestro Señor Jesucristo, y llamando de nuevo a la multitud, les decía, escuchadme todo y entended. Ahora Jesús se está refiriendo, está enseñando, va a enseñar a la multitud. Ya ha dejado a los fariseos, ya ha dejado a los escribas callados, no han respondido al argumento de Jesús, como todo falso maestro que no puede responder, pues se queda callado, enojado y posiblemente pues se van. De la misma manera, los escribas fariseos pues ya posiblemente ya se han ido. Ahora Jesús llama la atención a la multitud. Y ahora Jesús les dice, escúchame todo y entended. Les manda no solamente oír, sino también entender. Es importante oír, es importante escuchar, pero también entender y practicar lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros ponemos oído. Todo el mundo tiene la responsabilidad de entender la palabra de Dios. Cada persona, cada ser humano tiene la responsabilidad de entender la palabra de Dios. En Efesios, el capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Éfeso, le dice, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Los hermanos de Éfeso podían entender la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros podemos entender la voluntad de Dios, hermano. El problema es si estamos dispuestos a escuchar, si estamos dispuestos a entender, si estamos dispuestos a practicar. Es importante oír, porque a través del oír la palabra de Dios viene a la fe. Tenemos que, si queremos tener fe, la fe que Dios nos demanda en la palabra, pues tenemos que ir a la palabra de Dios para poder tener esa fe que Dios desea. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice el apóstol Pablo, así que la fe
viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Si cada persona quiere tener fe, tiene que ir a la palabra de Dios. Es el único medio por el cual nosotros podemos tener la fe que agrada a Dios. No hay otro medio. Lamentablemente la gente cree que puede orar a Dios y que la fe va a venir como arte de magia. Y eso no es cierto, eso no es correcto. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso Jesús le llama la atención a esta multitud para que ellos puedan escuchar y que puedan entender lo que van a escuchar. Pero también es importante entender, hermanos, lo que escuchamos para poner en práctica lo que escuchamos. Si no entendemos, lamentablemente, pues no vamos a poner en práctica algo que no entendemos. No lo vamos a poder llevar a cabo si no lo entendemos. Un ejemplo de imitar siempre y de tenerlo en nuestra mente es el ejemplo de Esdras, lo que Esdras hizo. ¿Qué hizo Esdras en el capítulo 7, versículo 10? Dice el libro de Esdras 7:10, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Esdras hizo tres cosas. Dedicó su corazón, dedicó tiempo, puso esfuerzo en estudiar la palabra del Señor, estudiar la ley del Señor. Cuando él la estudió, él la entendió, ¿qué hizo? La practicó, la llevó a la práctica, la vivió. Y después que él la vivió, pues él la enseñó. Lamentablemente podemos nosotros dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios y la podemos entender, pero nos pasamos el punto de practicarla y la enseñamos. Y pues realmente no tiene efecto, porque si nosotros predicamos sin practicar lo que predicamos, hermanos, no va a tener efecto. Tenemos que practicarla primero nosotros, tenemos que dar el ejemplo primero nosotros para después enseñar esa palabra. No solamente ser oidores, que nos engañamos a nosotros mismos. Lamentablemente, hermanos, hay un sueño, un dormir dentro de las iglesias. ¿Y por qué digo esto? Porque, hermanos, escuchamos, pero no hay resultados. Vemos que los hermanos escuchan una lección y a rato se le olvidó. A rato están haciendo lo contrario a lo que escucharon. Eso demuestra, hermanos, que solamente escuchamos, que solamente ponemos oídos, pero que no lo practicamos. Eso es engañarnos nosotros mismos. Santiago 1, versículo 22, dice Santiago, sé hacedores de la palabra. Y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El solamente escuchar, hermanos, no nos va a salvar. Puedo escuchar 1000 sermones, puedo pasar todo el día estudiando la palabra de Dios. Pero si solamente escucho y no lo pongo en práctica, de nada me va a servir. Solamente me estoy engañando yo mismo. La palabra tiene que hacer resultado en nuestra vida. La escuchamos, pero también la debemos de llevar a la práctica. Jesús expone lo que contamina al hombre. Jesús ahora se dirige a la multitud y él le va a explicar lo que realmente contamina al hombre. Marcos, si volvamos a Marcos capítulo 7, versículo 15, Jesús le hace ver a la multitud lo que contamina. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Recuerde que los escribas y fariseos están condenando a Jesús porque los discípulos están comiendo con las manos sucias y por eso están contaminados. Ahora Jesús les explica que lo que entra en el hombre no le puede contaminar. Lo que nosotros comemos, si comemos con las manos sucias,
con los platos sucios, eso no nos va a contaminar espiritualmente. Jesús enseña que lo que hace impío, contaminar al hombre, se origina dentro de él y no fuera de él. No es lo que comemos o cómo lo comemos lo que nos va a contaminar, lo que nos va a hacer pecar. Jesús enseguida de lo que afirmaban los fariseos y escribas con respecto a ciertas tradiciones suyas, como miramos en los versículos 1 al 5, estaba hablando de contaminación moral. Para los escribas y fariseos, los discípulos estaban contaminándose moralmente por comer con las manos sucias. El verbo contaminar 2 veces en este versículo es el mismo vocablo griego que aparece en el versículo 2 en forma de adjetivo, inmundas. Ellos están acusando a los discípulos de estar contaminándose por estar comiendo con las manos inmundas. La verdadera inmundicia o contaminación es moral, no ceremonial. Lo que usted come no le contamina espiritualmente, no afecta a su alma. El pecado sí afecta, contamina el alma. No son los alimentos los que nos contaminan espiritualmente. Sí nos pueden afectar físicamente, ya sea por la bacteria, ya sea por los microbios, pues nos pueden afectar físicamente, pero espiritualmente no nos contamina. El comer con las manos sucias o el plato sucio o el vaso sucio no afecta en nada a nuestra alma. No nos contamina en los absolutos. No nos hace pecar. Nos puede hacer daño físicamente, pero espiritualmente no nos afecta en lo más mínimo. No nos afecta en lo espiritual. No afecta nuestra alma. Ahora, siempre tenemos que tener en cuenta el contexto, hermanos, de lo que se está hablando. Siempre tenemos que tener en mente el contexto de lo que se está hablando. ¿Por qué? Bueno, porque lavarse las manos, comer con las manos sucias, es lo que se está tratando aquí. Jesús está tratando de alimentos, de comer con las manos sucias, porque muchos, pues, lamentablemente, como nosotros sabemos, sacan texto fuera del contexto. Y cuando nosotros sacamos un texto fuera del contexto de lo que se está hablando, entonces vamos a torcer las escrituras y por ende vamos a pecar. Por ejemplo, los tomadores de licor, aquellos que toman licor y aquellos que quieren justificar su práctica, argumentan que pueden tomar licor porque no es lo que entra en el hombre lo que le contamina. Los que defienden el pecado del licor dicen, bueno, mire, aquí está. Jesús está probando que podemos tomar licor, porque él dice que no es lo que entra en el hombre lo que le contamina. Entonces, al tomar yo licor, no me contamina. Entonces, no estoy pecando, no estoy haciendo nada malo. Pero recuerde que Jesús no está hablando del vicio del pecado del licor. Jesús no está tocando el tema de licor, no está tocando el tema del pecado moral. Está hablando de comer con las manos sucias. Está hablando de comer alimentos, no de tomar licor. Lo mismo sucede, hermanos, con los que fuman cigarrillo o drogas. Ellos también argumentan que lo pueden hacer, que no hay ningún problema. Porque no es lo que entra en el hombre lo que le contamina. Por eso yo puedo drogarme, yo puedo tomar licor, yo puedo comer o hacer cosas porque no es lo que entra al hombre. Pero hermanos, ni el licor, ni el cigarrillo, ni la droga es alimento. Son pecados y eso sí contamina al hombre. De la misma manera Jesús no está hablando de eso. Está hablando de los alimentos que podemos comer con las manos sucias o los platos sucios. Ese es el contexto. Y tenemos que regirnos dentro del contexto. Porque si nos salimos fuera del contexto, pues pareciera y
pudiéramos estar diciendo, ah, pues sí es cierto, porque Jesús está afirmando que no es lo que entra al hombre lo que le contamina. Pero Jesús está hablando de alimentos, de comer con las manos sucias y los platos sucios. No está hablando del pecado en sí. El licor, la droga es pecado. Y eso sí, contamina al hombre. El pecado siempre contaminará al hombre. Siempre el pecado va a engendrar la muerte. En Marcos capítulo 7, versículo 16, Jesús dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Ahora Jesús llama la atención de la multitud para que pongan oído y para que ellos puedan entender, hermanos, el asunto de que no es el lavarse las manos o no lavárselas o comer con las manos sucias o ciertos alimentos sucios lo que contamina al hombre. No es eso. Por eso Jesús le llama la atención para que ellos pongan oído, estén atentos. Este versículo no aparece en muchos manuscritos, ¿verdad? En algunos manuscritos de Marcos 7:16 no aparece, pero Jesús sí pronunció estas palabras, por ejemplo, en el 4:9 y en el 23. Y en las escrituras, hermanos, siempre oímos, siempre nosotros podemos ver que Jesús hizo mucho hincapié en el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído, que oiga. A las 7 iglesias de Apocalipsis, ¿qué le decía? El que tenga oído, que oiga. Después de las parábolas, Jesús le decía, el que tenga oído, que oiga. Pero igual hay muchos versículos en la Biblia donde Jesús recalcó mucho el oír siempre. El tener un oído abierto, el tener un oído dispuesto para escuchar. Es importante que escuchemos y lo llevemos a la práctica como al principio lo mirábamos. Tenemos siempre que estar dispuestos, no solamente a escuchar, sino a llevarlo a la práctica. Jesús entra a la casa, deja a la multitud y ahora Marcos 7, versículo 17 dice, y cuando dejó a la multitud entró en la casa. Sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Bueno, primeramente recuerde, Jesús está discutiendo con los escribas y fariseos, terminó con ellos, ahora les estaba explicando a la multitud, ahora ha dejado ya la multitud, ahora está con los discípulos. Y los discípulos pues le preguntan acerca de la parábola. Mateo nos revela que los discípulos, Marcos nos revela que los discípulos le notificaron. Mateo nos revela que los discípulos le notificaron que los fariseos se habían escandalizado con esto que Jesús les había dicho. Marcos no nos da esa información de que los escribas y fariseos se habían escandalizado. Pero Mateo sí nos dice que ellos sí se escandalizaron. En Mateo 15, versículo 12, Mateo 15, 12 dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras, cuando oyeron lo que tú le dijiste. No era la primera vez que la gente se escandalizaba por las verdades que Jesús les hacía ver, hermanos. Vemos muchas veces que cuando Jesús hacía ver la verdad, ellos se escandalizaron siempre. Por ejemplo, en Juan, capítulo 6, versículos 60 y 61, dice, por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Recuerda que Jesús le dice, ustedes me siguen y han andado detrás de mí porque han comido, se han saciado. Y eso, ¿qué hizo? Cuando los discípulos oyeron esto, dice, ellos se escandalizaron. Dijeron, esta declaración es dura. ¿Quién la puede escuchar?
Versículo 61. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque les estaba escandalizando. Eh, la verdad, hermanos, escandaliza a los que no se someten a ella y siguen tradiciones de hombre. Siempre va a suceder esto. Cuando alguien practica algo que no es correcto por muchos años, pensando que es lo correcto, y cuando se le hace ver a través de la palabra que eso no es lo que agrada a Dios, las personas se escandalizan, se sorprenden y muchos se enojan, muchos se molestan, otros pues sinceramente reconocen y dicen, estaba equivocado. Pero la verdad siempre, hermanos, va a causar escándalo dentro de la persona. Jesús ahora ha dejado a la multitud, como mirábamos, ¿verdad? Mateo 7:17. Y cuando dejó a la multitud, entró en la casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Ahora son los discípulos los que están interesados en conocer la enseñanza. Ya Jesús ha dejado a los escribas y fariseos, ya Jesús ha dejado a la multitud, ahora solamente se encuentra con los discípulos. Aunque Mateo nos dice que fue Pedro quien preguntó. En Mateo 15, versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos la parábola. Bueno, Marco nos hace ver que fueron los discípulos. Mateo nos hace ver que fue Pedro. Y aquí vienen pues los que quieren hallar contradicciones en la Biblia, los que no quieren creer en la Biblia y dicen, hay contradicción. Porque Marco está diciendo que fueron los discípulos y Mateo está diciendo que fue Pedro. No hay ninguna contradicción en estos dos versículos, hermanos. Los discípulos todos estaban interesados en entender la parábola, pero no tenían el valor. Y usan a Pedro, ya que Pedro era un discípulo muy aventado siempre Pedro estaba adelante. Y los discípulos pues usan a Pedro, como decimos, pues lanzan a Pedro para que él sea el que le pregunte. Marco lo generaliza, Mateo simplemente lo especifica. Pero no hay ninguna contradicción, hermanos. Jesús reprende a sus discípulos por su falta de entendimiento y percepción sobre el asunto. Jesús les reprende porque ellos, hermanos, no entendían. En Marcos 7, versículo 18, Jesús le dice a sus discípulos, y él les dijo, ¿también vosotros sois tan faltos de entendimiento? ¿No comprendéis que todo lo que de afuera entra al hombre no le puede contaminar? Algo tan sencillo, hermanos, que ellos no podían entender, no podían comprender. Y ahora Jesús le reprende, le llama la atención y le dice, son tan faltos de entendimiento, tan faltos de comprensión, que no pueden comprender algo tan sencillo que lo que entra al hombre no le puede contaminar. No es lo que entra, son los alimentos los que contaminan al hombre, sino lo que sale de él. Cristo implica que debían haber podido comprender bien el asunto, aunque la multitud no lo comprenderá bien, que ellos sí lo hubieran podido entender y comprender bien. Pero cuando ellos van y le preguntan a Jesús, pues Jesús les reprende de cómo ellos no han entendido este asunto tan sencillo. Jesús enseña que la verdadera fuente de impureza no reside en descuidar los rituales externos asociados a las comidas, sino un corazón corrompido que planea el mal dentro de él. En Marcos capítulo 7, versículo 19, dice Jesús, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina, declarando así limpio todos los alimentos. Jesús se le explica que la comida que uno come con las manos sucias o el plato sucio no entra al corazón, no entra al alma, va al estómago
Y el estómago, ¿qué hace? Bueno, lo elimina y dice, declarando así, limpio todos los alimentos. La comida física no envuelve el corazón, pero la moralidad sí. La contaminación moral no procede de la comida, sino de los actos que nosotros cometamos si violamos la ley de Dios. La comida física no contamina el corazón. Todos los alimentos son aceptos a la vista de Dios. Dios hizo los alimentos para que pudiéramos disfrutarlos. Y en ellos no hay ningún pecado. En Génesis capítulo 9, versículo 3, Génesis 9:3 dice, Dios, todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde. Hermanos, Dios cuando hizo el mundo, todo lo que creó fue bueno. Y todo lo que Él hizo era para alimento del ser humano. Él nos dio todo para que lo pudiéramos comer. No hay ningún pecado en comer los alimentos. Limpios o sucios, no hay ningún problema. La sangre no es comida. En Génesis 9, versículo 4, le dijo nuestro Dios, pero carne con su sangre, es decir, con su sangre no comeréis. Aquí Dios hace una distinción en lo que es alimento. Todo lo que se mueve es alimento, pero la sangre no es alimento. Porque igual muchos argumentan que pueden comer la moronga, la morcilla, porque no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre. Pero Jesús está hablando de alimento, Jesús está hablando de comida. La sangre nunca ha sido alimento. Dentro de las escrituras nunca ha sido alimento. ¿Quiénes son los que prohíben ciertas comidas y carne? No es Dios, porque Dios nos dio todo para comer. Son los falsos maestros los que prohíben ciertas comidas. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice Pablo al joven Timoteo, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Versículo 4, porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia. ¿Quiénes son los que prohíben los alimentos? Los falsos maestros. No, que no hay que comer el cerdo porque es pecado. No, que no hay que comer carne en la tal llamada Semana Santa y ciertos alimentos porque es pecado. Pues realmente son los falsos maestros los que prohíben ciertos alimentos. Dios no lo hace. Todo lo que Dios creó nos dio para alimento y es bueno porque es para nuestra alimentación. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Marcos 7, versículo 20, sigue Jesús y decía, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Lo que puede contaminar moralmente al hombre es lo que sale de un corazón impuro. Lo que él expresa violando la ley de Dios. En Marcos capítulo 7, Jesús hace ver qué es lo que sale del hombre. Qué es lo que puede salir de nosotros. En Marcos 7, versículo 21 al 23 dice, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. 22, sigue diciendo Jesús, sumando a la lista, avaricia,
maldades, engaños, sensualidades, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Y el 23 concluye, todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Eso es lo que verdaderamente contamina al hombre. Eso es lo que verdaderamente hace pecar al hombre y estar mal delante de Dios, dice Jesús. No son los alimentos, sino lo que sale de nosotros. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Lo que usted piensa, lo que usted maquina, tarde o temprano usted lo va a expresar. Lo que yo esté maquinando, lo que yo esté pensando, tarde o temprano va a salir a luz. Proverbios 23. En Proverbios capítulo 23, versículo 7 dice el proverbista, pues como piensa dentro de sí, así es. Él te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Bueno, dice el proverbista, lo que uno piensa, eso es lo que va a actuar. Bueno, cualquiera puede decir, come, bebé, no hay problema. Pero dentro de nuestro corazón podemos estar nosotros pensando mal. ¿Para qué vino este aquí? Este solo viene a comer a la casa. Y pues actuamos mal. Proverbios 26. Proverbios capítulo 26, versículo 24 al 26 dice el proverbista. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. ¿Cuánta gente quiere disimular el odio? Pero en su corazón está el engaño, está la maldad. 25 dice, cuando su voz sea agradable, no lo creáis, pues hay 7 abominaciones en su corazón. La persona le puede hablar bonito, le puede hablar con cariño, amablemente, pero en su corazón, pues hay abominación. Está planeando tal vez otras cosas. 26 dice el proverbista, aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Yo puedo disimular el odio hacia cierta persona, hacia cierto hermano, en determinado tiempo. Puedo ocultarlo, pero saldrá a luz. En un momento de enojo va a salir, va a explotar. Y ahí se va a descubrir que realmente solamente estaba disimulando, pero por dentro había perversidad. Y eso es lo que contamina al hombre, hermano. Del pensamiento proceden los hechos. Lo que nosotros pensemos, lo que nosotros maquinemos, eso va a ser o va a demostrarse con nuestros hechos, con nuestras acciones. Por ejemplo, en Hechos 26, el caso del apóstol Pablo, Hechos 26, versículo 9 y 10, dice el apóstol Pablo, yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Fíjese, dice Pablo, yo ciertamente creía, o sea, él lo pensó, él lo creyó, en su mente él dijo, bueno, yo debo perseguir a estos que se llaman cristianos, a estos que profesan seguir a Jesús, pero no solamente lo creyó, no solamente lo pensó, lo llevó a cabo, lo llevó a la práctica. Dice el 10, fíjese, y esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré en cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo daba mi voto contra ellos. Él lo pensó y al pensarlo, ¿qué hizo? Dice, es precisamente lo que hizo. Y eso fue lo que hizo. Comenzó a perseguir a los cristianos. Pero primeramente lo maquinó en su mente, lo maquinó en su corazón y
después lo llevó a cabo, lo llevó a la práctica. Por eso, hermanos, debemos guardar nuestro corazón. En Proverbios se nos aconseja, Proverbios capítulo 4, versículo 23, se nos aconseja que con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Debemos ser diligentes, debemos de ser pronto en guardar nuestro corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, hermanos, no habla de lo que nosotros conocemos, la bomba que bombea la sangre, no. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de todo el intelecto de los hombres, nuestros pensamientos, nuestros hechos, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro comportar. Del corazón, hermanos, brotan los manantiales de vida. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que nosotros tengamos, hermanos, dentro de nosotros, dentro de nuestros pensamientos, pues vamos a hablar. En Mateo 12, versículo 34, Jesús hace ver y dice: camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús les dice: ¿cómo pueden hablar ustedes cosas buenas si son malos? Ustedes no pueden hablar cosas buenas, porque dentro de ustedes hay cosas malas. De la abundancia del corazón, de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro adentro, eso vamos a hablar. Si tenemos malos pensamientos, vamos a actuar con malos pensamientos. Si tenemos malicia, vamos a actuar con malicia. El hombre bueno de su buen tesoro habla cosas buenas. Dice Jesús en Mateo 12, versículo 35, dice: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Jesús nos hace ver que si tenemos un corazón bueno, pues vamos a hacer cosas buenas. Si tenemos un corazón malo, pensamientos malos, vamos a hacer cosas malas. Por eso es que Jesús remarca que no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale, lo que le contamina, lo que le hace pecar. Lamentablemente la gente se cuida de ciertas comidas que según ellos les contaminan y le hacen estar mal delante de Dios. La gente muchas veces dice: no como cerdo porque eso me hace estar mal delante de Dios. Y no como ciertas comidas porque eso está mal delante de Dios. Y se cuidan, pero no se cuidan de lo que está dentro de ellos. Nos cuidamos de cosas externas, pero de adentro, ¿qué es lo que nos contamina? ¿Qué es lo que nos hace pecar y estar mal delante de Dios? No nos cuidamos, hermano. Y la gente no se cuida, no se preocupa por eso. ¿Qué sale de adentro? Jesús dice: los malos pensamientos, las malas ideas. Mateo 7, versículo 28, Jesús dice: yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Malos pensamientos, malas ideas. Veo una mujer y en mi mente, en mis pensamientos, que ya la comienzo a codiciar. Ya pequé, dice. Ya pequé en mi corazón. Ya cometí adulterio espiritual por ese pensamiento. Fornicaciones, dice Jesús. ¿Qué sale del hombre? Los malos pensamientos. ¿Qué sale del hombre? Las fornicaciones. 1 Corintios 7, versículo 2, Pablo aconsejando a los hermanos en Corintio le dice: no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Para no cometer fornicaciones, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, cada quien tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Esa es la salida a las fornicaciones. Robos, dice Jesús. ¿Qué sale del hombre? Robos. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice el apóstol Pablo: el que roba, no robe más, sino que más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir
con el que tiene necesidad. De nuestros pensamientos, de lo de adentro que salen, pues robo, ideas para robar, planes para robar. Y Pablo ahora aconseja a los hermanos en Éfeso que aquellos que practicaban ese pecado ya no lo hagan más. ¿Cuál es la salida para el robo? El trabajar, el buscar un trabajo y trabajar honradamente. Y de esa manera poder tener cómo sustentarnos, pero también poder ayudar a aquellos que tienen necesidad. Que salen homicidios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15, dice el apóstol Juan, Primera de Juan 3:15, todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y vosotros sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. No necesito matar a alguien físicamente. No necesito sacar una pistola y matarle. Con solamente estar odiando, aborreciendo a mi hermano dentro de mí, aunque el hermano no lo logre ver o no lo logre saber que realmente yo le odio, pero Dios sí lo sabe. ¿Y qué va a suceder? Eso me contamina. ¿Y qué va a pasar? Pues me convierto en homicida. Y ningún homicida tiene vida eterna. No podré entrar a la vida eterna si yo estoy odiando, si yo estoy aborreciendo a mi hermano. ¿Qué sale de adentro? Los adulterios. En Hebreos, el capítulo 13, versículo 4, dice el escritor, sé el matrimonio honroso en todo y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y adúlteros los juzgará Dios. Dios ya lo está juzgando a través de su palabra, porque Dios ya nos está diciendo qué va a pasar con los adúlteros. Ningún adúltero entrará a la vida eterna, pero eso sale de adentro de nosotros. También Jesús dice que la avaricia sale de adentro. En Efesios, el capítulo 5, versículo 5, dice el apóstol Pablo, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. La avaricia, el ser avaro, hermanos, idólatra. No solamente me convierte en un idólatra o por arrodillarme ante cualquier muñeco, cualquier ídolo, no. El ser avaro, el tener avaricia en mi corazón, eso es idolatría. Y eso sale de adentro. Y de esa manera no voy a poder entrar ni heredar el reino de Dios. Maldades, dice Jesús. De adentro salen maldades. Proverbios 4, versículo 27, dice el proverbista, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Nosotros debemos siempre ver el mal y apartarnos de él. Engaño, dice Jesús, sale de adentro. Levítico 19, versículo 11, Dios le dijo al pueblo, no hurtéis, ni engañéis, ni os mintáis unos a otros. El engaño sale de adentro, se trama desde adentro de nosotros. Sensualidades. Gálatas capítulo 5, versículo 19, hablando de las obras de la carne, dice el apóstol Pablo, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Todo eso sale de adentro y contamina al hombre. Este pecado lo hallamos en los bailes, en la ropa de vestir de muchas mujeres, hermano. Lamentablemente, pues, las hermanas no comprenden que están cayendo en este pecado con la ropa que ellas se exponen. Envidias. Proverbios 23, versículo 17 dice, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. No tenemos por qué envidiar a los pecadores, hermano. No tenemos que envidiar a nadie. Más bien, debemos de vivir en el temor del Señor. Calumnias, dice nuestro Señor Jesucristo. De adentro sale. Santiago, capítulo 4, versículo 11, dice, hermanos, no habléis mal los unos de los otros.
El que habla mal de un hermano o juzga a un hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Y nosotros no somos juez. El único juez es Cristo Jesús. Orgullo. Santiago 4, versículo 10, dice, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Lamentablemente, es un pecado que Satanás ha usado, hermanos, y que ha afectado mucho la vida espiritual de muchos predicadores y de muchos hermanos. El orgullo, la altivez, la arrogancia. Insensatez. Efesios 5, versículo 17 dice, así pues, no seáis necio, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Debemos de ser sabios y no necios. El sabio ve el mal y se aparta. El necio sigue adelante y sufre los daños. Todo esto es lo que contamina al hombre y debemos de alejarnos de ello. Para hacerlo debemos aplicar lo que el apóstol Pablo dijo a los hermanos allá en Filipenses 4, 8. Pablo aconseja a los hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita, en esto pensa. Todo nuestro ser adentro debe pensar en lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable. Y vamos a tener un corazón bueno. Y de ese buen corazón vamos a sacar buenas cosas. Llenar nuestros pensamientos, corazón, vida de la palabra de Dios, para que así no pequemos contra Dios y no nos contaminemos con el pecado, hermanos. Conclusión. Jesús enseña que no es lo que entra al hombre, alimentos que le contaminan. No es eso. Ni comer con las manos sucias o el plato sucio nos contamina espiritualmente. No nos afecta en lo más absoluto. Nada de ello afecta espiritualmente al hombre, al ser humano. Lo que nos contamina es lo que hay dentro de cada uno y que lo expresamos hacia afuera. Eso es lo que nos hace pecar y estar mal delante de Dios. No cosas ceremoniales que los hombres inventan para que se cumplan. Eso no nos contamina. Obedezcamos siempre a Dios y pongamos en práctica lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. No es lo que entra, los alimentos no nos afectan nuestra vida espiritual. Es lo que nosotros violamos los mandamientos de Dios. Y todo eso sale de adentro de cada ser humano. Que Dios nos bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros.